Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente disfrutando la pura vida cultural. Y pues bueno, como es de su conocimiento, quienes nos han estado escuchando, pues sabrán que estamos en la segunda parte del programa del hombre universal, Leonardo da Vinci. Hablamos anteriormente pues de su nacimiento, de su familia, de su instrucción en una primera etapa, y ya en el año de 1500 pues vamos a continuar hablando de esto. Él permanece en Venecia un par de meses después de haber estado en Mantua en compañía del fraile matemático Luca Pacioli. En Mantua él destaca por un retrato que hizo a Isabel de Este, una carta fechada el 4 de abril de 1501, en la que Pierre de Nuvola responde a la duquesa de Mantua en relación con Leonardo. Afirma que sus estudios matemáticos lo han mantenido alejado de la pintura. Leonardo continuaba llevando a cabo grandes investigaciones. Ya en el año de 1501 recibe en el convento de Santísima Anunciata la aprobación para hacer un boceto preparatorio de lo que sería la obra La Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista. Una obra que provocó tal admiración, es verdad, tal admiración, que tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos acudían a observarla como si estuvieran participando de un fastuoso festival. La obra pues la realizó después de haber tenido una breve estancia en Roma, en la Villa Adriana, en Tívoli, y estuvo trabajando también en la Virgen de los Usos con un encargo de Florimond Robertet, que era el secretario de Estado de Luis XII de Francia. Ya en 1502, pues él fue solicitado por el príncipe César Borgia, duque de Valentinois e hijo del papa Alejandro VI. Él obtuvo un cargo de capitán e ingeniero general. Estos cargos pues eran muy importantes porque le daban reconocimiento y posibilidad de ingresar a otras áreas y a otras secciones, tanto de la corte como del arte en general en otros países. Él se quedó en las Marcas y en la Emilia-Romagna para inspeccionar las fortalezas y los territorios pues recientemente conquistados. Llenó su cuaderno con múltiples observaciones, escribió muchas cartas, realizó croquis de trabajo, copias de obras consultadas en bibliotecas de las ciudades que él visitaba. Le encantaba pasar horas en las bibliotecas y allí se reencontró con Nicolás Maquiavelo, quien era espía de Florencia al servicio de los Borgia. Ya para octubre de 1503, él regresa a Florencia, ejerce funciones de arquitecto y de ingeniero hidráulico. Se vuelve a inscribir en el famoso y prestigiado gremio de San Lucas y dedica 2 años de su vida para trabajar en la preparación y ejecución de la batalla de Anghiari, una pintura mural imponente de 7 por 17 metros. Así es, amigos, extremadamente grande. De manera paralela, Miguel Ángel estaba pintando la batalla de Catsina en la pared opuesta, así que tenían mucho que trabajar estos dos grandes personajes. Por desgracia, y digo, en verdad es una pérdida terrible, las dos obras ya no existen. La obra de Miguel Ángel se ha conocido pues a partir de una copia de Aristótele da Sangallo de 1542. Y la pintura de Leonardo la conocemos exclusivamente por esos croquis preparatorios que les mencioné y pues de varias copias que se hicieron de la sección central, de las cuales sin duda la más destacada es la que hace Peter Paul Rubens. Parece ser que las causas de la alteración de la obra pues se deben al fuego que se utilizó para secar más rápidamente la pintura, ¿se imaginan? Entonces lo que hizo es que la calidad del material usado se vio bastante afectada por el fuego mismo. Posteriormente fue recubierta, probablemente por un fresco de Giorgio Vasari.
A menudo, pues Leonardo resultaba ser un consultor. Él era experto en tantos temas que le dijeron, por favor, ayúdenos a revisar la estabilidad del campanario de San Miniato al Monte. Y en el momento de la elección del emplazamiento del David de Miguel Ángel, también lo consultaron, sobre lo cual pues la opinión de Leonardo era opuesta a la de Miguel Ángel y eso trajo disgustos y distanciamiento. En este periodo, Leonardo se presenta en la ciudad de Florencia y él, imagínense nada más, realizó todo un proyecto para desviar el río Arno. Por una parte, pues querían que hiciera una vía navegable capaz de conectar a Florencia con el mar, pero por otra parte decían, no queremos agua aquí porque no hay manera de controlar las terribles inundaciones. Sin embargo, él logró a través del sistema de esclusas controlar la creciente, controlar las inundaciones y también tener acceso al mar. Este periodo pues fue también muy importante en la formación científica de Leonardo y entonces se trasladaría a Milán. Aquí tendríamos que hablar de la etapa en que realiza la famosísima Gioconda o Mona Lisa. Este retrato ha generado a lo largo de toda la historia del arte la mayor cantidad de literatura. Ha dado origen a cuentos, óperas, inclusive novelas, poemas. Y bueno, fue una obra muy famosa desde el momento en que se planea su creación. El joven Rafael bebió en ella. Su sonrisa ha hecho correr ríos de tinta. Se ha visto en ella crueldad. Se le ha considerado una mujer muy despiadada cuya sonrisa enigmática esclaviza a los hombres. Otros pues se han sentido deslumbrados por su encanto, por la dulzura que tenía. Y bueno, para Walter Pater simboliza el espíritu moderno con todos sus rasgos patógenos. ¿Se pueden imaginar esto? Inclusive hay explicaciones más prosaicas fundadas en las propias anotaciones de Leonardo. El maestro hizo aflorar esa expresión a su modelo y citando a Vasari, pues decía que Mona Lisa era muy bella, y Leonardo, mientras pintaba, procuraba que siempre hubiese alguien cantando, tocando algún instrumento o bromeando para llenar de magia y de armonía todo lo que tuviera que ver con esta obra. La modelo pues se mantenía de buen humor y no adoptaba ningún aspecto fatigado o triste que pudiera afectar la enigmática sonrisa de Mona Lisa. En 1504 él vuelve a trabajar en Milán y bueno, en aquella época esta región se encontraba bajo el control y dominio de Maximiliano Sforza, gracias al apoyo de unos suizos mercenarios que estuvieron allí para que esto ocurriera. Muchos de los alumnos y de los interesados en la pintura pues conocieron o trabajaron con Leonardo en Milán. Entre ellos cabe destacar a Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio y Marco Dogliono. Su padre murió el 9 de julio de ese año 1504 y Leonardo fue apartado de la herencia debido a su ilegitimidad. Sin embargo, más tarde su tío haría de él su heredero universal. El mismo año Leonardo realizó pues diversos estudios anatómicos ya con permiso de la Iglesia e intentó clasificar sus innumerables notas. Y también en esa época, 1503-1506, pues empezó el trabajo ya mencionado de la Gioconda. Se cree que no lo terminó y lo continuaría en 1510-1515, aunque de acuerdo con algunos estudiantes y estudiosos del tema, se dice que esto ocurrió en la última década en los últimos años de la década de 1490. Esta obra se considera un retrato de Lisa Gherardini o su nombre de casado o de casada, Mona Lisa del Giocondo. Sin embargo, hay numerosas interpretaciones sobre este cuadro y siempre continuará siendo motivo de debate y discusión.
Ya en 1505, pues Leonardo se dedica a estudiar el vuelo de los pájaros y redacta el famoso Códice sobre el vuelo de los pájaros. Y a partir de entonces, pues hay observaciones, experiencias, reconstrucciones, y todo esto se sucede con mucha intensidad y constancia. Un año más tarde, el gobierno de Florencia le permite reunirse con el gobernador francés de Milán, Charles d'Amboise, que lo retuvo con él pese a las protestas por parte de Florencia. Leonardo quedó entonces, imagínense, atrapado entre las disputas de franceses y toscanos, él en medio, y fue presionado por el tribunal para que acabara la Virgen de las Rocas con su alumno Ambrogio de Predis, mientras se encontraba trabajando de forma paralela la batalla de Anghiari. Para 1507, él ya había quedado, como les mencioné, pues como único heredero de su tío Francesco, pero los hermanos pues empezaron un procedimiento para modificar el testamento. Él lo apeló y se acercó también a Charles d'Amboise y a Florimond Robertet para que intervinieran en su favor. Luis XII regresó a Milán y Leonardo se convirtió de nuevo en el organizador de las fiestas que se celebraban en la capital lombarda. Sí, entonces otra vez volver a las decoraciones suntuosas. Para 1508 compartió vivienda con el escultor Giovanni Francesco Rustica en casa de Piero di Braccio Martelli, en Florencia. Luego se marchó, se fue a vivir a Milán y en la Porta Orientale, en la parroquia de Santa Bábila, Luis XII volvió pronto a Italia y en mayo de 1509 entró en Milán. Dirigió sus ejércitos contra Venecia y Leonardo siguió al rey en su calidad de ingeniero militar. Asistió a la batalla de Agnadel. En 1511 murió el gobernador Charles d'Amboise y en 1512, tras la batalla de Rávena, Francia se marchó del territorio italiano. Este segundo periodo milanés pues le permitió a Leonardo profundizar en sus investigaciones de ciencia pura, dedicarse a ser científico de tiempo completo. Y en 1509 la aparición de Expedientis de Fugibus Rebus de Giorgio Valla tuvo una gran influencia sobre él. Leonardo da Vinci, hacia 1513, como podemos darnos cuenta, fue un incansable viajero, se traslada a Roma. Trabajó con el Papa León X, miembro de la rica y poderosa familia de los famosos Medici. Y en aquellos momentos, en el Vaticano, tanto Rafael como Miguel Ángel estaban tremendamente ocupados, tenían una cantidad impresionante de trabajo. Y ante el éxito de San Gallo, Leonardo no recibe más que algunos encargos modestos y parece que realmente no participa en esa época en la construcción de numerosas fortalezas romanas ni en el embellecimiento de la capital. Sí, tampoco tuvo mucho éxito en la pintura y se refugió en otra especialidad que fue la hidráulica, realizando lagunas para el duque Giuliano II de Medici. Y pues, ¿qué les parece? En 1514 realiza la serie de diluvios, pues como una respuesta parcial que no podría jamás igualarse a lo que Miguel Ángel estaba haciendo en ese momento en la bóveda de la Capilla Sixtina. Pues, ¿qué les parece, amigos? Vamos a continuar después de un corte. Estamos aquí, amigos, hablando del gran hombre universal Leonardo da Vinci. Les recuerdo que se pongan en contacto con nosotros, por favor, a través de nuestras redes. En Facebook nos encuentran, también a Hombre Nuevo Digital y en www.hombrenuevo.mx. Asimismo, estamos en Pura Vida Cultural en Facebook, en Instagram, y me encuentran a mí particularmente, Elisa González, en una página de Facebook como figura pública, Elisa con S, González las dos con Z, y me dará mucho gusto atenderlos también en Instagram, en elisagonzalez.pbc. PBC de Pura Vida Cultural. Sí, y pues bueno, amigos, comuníquense, tenemos un WhatsApp en la agencia de Pura Vida Cultural donde atendemos sus sugerencias. Recuerden que estamos preparando ya muchas sorpresas para el año 2019. Estaremos dando
cursos de arte, de enigmas, de secretos y de algunos mitos también. Pónganse en contacto con nosotros para que esto ocurra y no se queden sin su lugar. Pues bueno, estamos hablando de Leonardo y él decía algo muy importante en esta etapa en la que colaboraba Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y Rafael en lo que era la zona interior del Vaticano. Leonardo dijo: los Medici me han creado, los Medici me han destruido. Él lo escribió sin duda para subrayar todas las decepciones que se llevó durante su estancia en Roma, porque si bien Julio II había sido el mecenas de Miguel Ángel, Pío X fue el mecenas de Rafael. Entonces, pues parecían muy ocupados y entretenidos con ellos como para darle la importancia que se merecía Leonardo. Probablemente también era conocido su inestabilidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de Miguel Ángel, que era disciplinado y tremendamente obsesivo, aunque con un carácter muy malo, cabe agregar, muy explosivo, era una persona que trabajaba incansablemente. De la misma forma lo hacía Rafael, cuyo carácter dulce y gentil le ganó muchos adeptos y rápidamente aprendió las técnicas y trabajó pues de manera paralela a la obra de Miguel Ángel con mucho éxito. Sin embargo, Leonardo pues se desanimaba fácilmente, brincaba de un quehacer a otro, tardaba 3 o 4 años en hacer un lienzo que le hubiera llevado medio año o un año al mismísimo Rafael, y pues esto le daba complicaciones porque muchas veces no finalizaba lo que había empezado, de tal manera que esto provocó que no hubiera una continuidad con sus contrataciones. El siguiente periodo de Leonardo es lo que podríamos llamar pues su última etapa o los últimos años que él pasa en Francia. En septiembre de 1515, el nuevo rey de Francia, Francisco I, reconquista Milán tras vencer en la batalla de Marignán. En noviembre del mismo año, pues Leonardo diseña un nuevo proyecto sobre la disposición del barrio de Medici en Florencia. Y para el 19 de diciembre, él estaba presente en la reunión entre Francisco I y el Papa León X que se celebró en Bolonia. Francisco I le encargó a Leonardo un león mecánico, ¿se imaginan? Que pudiera andar y con el detalle de que el pecho se abriera para mostrar orgullosamente la flor de lis. No se sabe para qué ocasión en realidad fue concebido este león, pero puede ser que tenga alguna relación con la llegada del rey a Lyon o con las conversaciones de paz entre el rey y el papa, Lyon. En 1516, él se marchó a Francia junto con su ayudante, el pintor Francesco Melzi, y también con Salaí, quien los acompañó hasta Milán. Su nuevo mecenas y protector pues era el rey de Francia, Francisco I, y los instaló en la casa donde éste vivió en su niñez, en el castillo de Clos-Lucé, cerca del castillo de Amboise. Y fue el primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey. En aquellos años, amigos, se acostumbraba decir primer cónsul, primer arquitecto, segundo arquitecto. Entonces, el ser considerado precisamente como primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto le daba una postura muy importante en relación con todos los trabajadores de la misma área. Y él recibió una pensión de 10,000 escudos. Y en la corte francesa pues estaban más interesados por el pintor que por el ingeniero, lo cual en Italia pues era a la inversa. El hecho de que Francisco I le diera el castillo de Clos-Lucé se puede entender como un mensaje a Leonardo para que hiciera lo que él quisiera. Y no fue el primer artista en recibir este honor, pues Andrea Solario y Giovanni Giocondo lo habían precedido unos pocos años antes. El rey estaba verdaderamente fascinado con Leonardo. Lo consideró como un padre. La casa y el castillo de Amboise estaban conectados por un paso subterráneo que permitía que el soberano pudiera rendir visita al artista y hombre de ciencia con una total discreción para solicitarle lo que deseaba. Leonardo proyectó el Palacio Real de Romorantin,
que Francisco I pretendía erigir para su madre Luisa de Saboya. Sería una pequeña ciudad para la cual pues previó el desvío de un río. Entonces allí él estaba acostumbrado a desviar los ríos para construir lo que quería. Y esto pues hizo que se enriqueciera con agua y se fertilizase la campiña vecina. Muy bueno para los vecinos. En 1518, Leonardo participó de las celebraciones del bautizo del Delfín y de las bodas de Lorenzo de Medici con una sobrina del rey francés. Ese mismo año, Saladí abandonó de nuevo a Leonardo y retornó a Milán, donde más adelante, el 19 de enero de 1524, perecería en un duelo. ¿Sí? Pues así estábamos llegando al final de su vida, no sin antes, en el año 1519, pues él estuvo enfermo, pues ya tenía algunos meses y tenía algunas decaídas, y esto lo hizo, pues, o lo obligó a redactar su testamento ante un notario. Pidió un sacerdote para confesarse y para recibir la extrema unción. Murió el 2 de mayo de 1519 en Clowes, a la edad de 67 años. La tradición cuenta que murió en brazos de Francisco I, pero probablemente esto se basa en una interpretación errónea de un epígrafe redactado por Giorgio Vasari, donde decía: Leonardo da Vinci, ¿qué más se puede decir? Su genio divino, su mano divina le merecieron expirar sobre el pecho de un rey. La virtud y la fortuna velan. Premio a los grandes gastos en este monumento que le corresponde. Y firma Giorgio Vasari. Y la tumba de Leonardo pues se encuentra en la capilla de Saint-Hubert en Amboise, en Francia. Es simple. Realmente no tiene mucha búsqueda, tiene un medallón y tiene su nombre en la parte inferior. Este epígrafe nunca se ha visto, lo que escribió Giorgio Vasari jamás se ha visto escrito en ningún monumento. Contiene las palabras sinu regio, que pueden significar en el sentido literal sobre el pecho de un rey, pero también en un sentido metafórico en el afecto de un rey. Jamás lo sabremos. Puede ser una alusión a la muerte de Leonardo en un castillo real, pero en esa época, pues la corte estaba instalada en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, donde el 31 de marzo, pues la reina Claudia de Francia dio luz a Enrique, y el diario de Francisco I no indica ningún viaje del rey sino hasta el mes de julio. Por otro lado, Francesco Melzi, el discípulo, compañero pintor de Leonardo, heredó sus libros, sus pinceles y fue depositario absoluto de su testamento. Le escribió una carta al hermano de Leonardo donde contaba la muerte de lo que él consideraba su amo. En ella no hacía ninguna alusión a la circunstancia mencionada ni a la presencia del rey. Por eso se cree que esta descripción de Vasari pudo haber sido un error de traducción, ¿sí? Según la última voluntad, 60 mendigos siguieron su séquito y fue enterrado en la capilla Saint-Hubert en el recinto del castillo de Amboise. Leonardo jamás se casó, tampoco tuvo hijos, por lo que legó el conjunto de sus obras para ser publicadas a Francesco Melzi, alumno de él desde los 10 años. Le dio manuscritos, cuadernillos, instrumentos, y Francesco, después de acompañarlo, se quedó con Leonardo hasta su muerte, administró su herencia durante los 50 años posteriores a la muerte de su maestro. Sin embargo, no publicó nada ni vendió ninguna de las numerosas pinturas que se tenían, como la Gioconda. Los viñedos de Leonardo se dividieron entre Gian Giacomo, otro alumno, y el terreno fue legado a los hermanos de Leonardo y su sirvienta recibió un bonito abrigo negro. Pues, ¿qué les parece, amigos? Continuamos entonces después de un corte. Seguimos, amigos, y aquí estamos hablando de la vida y obra de Leonardo da Vinci. Aunque ya llegamos al momento de su muerte, todavía queda mucho que decir después de 1519. 20 años después de la muerte de Leonardo, Francisco I le confesó al escultor Benvenuto Cellini lo siguiente: nunca ha habido otro hombre nacido en el mundo que supiera tanto como Leonardo.
no tanto en pintura, escultura y arquitectura, sino en filosofía. Y entonces aquí pues vamos a hablar de las relaciones e influencias que tuvo Leonardo en Florencia con sus maestros y con sus contemporáneos. Hay una serie de artistas pues del Renacimiento que se ven influidos tremendamente. En 1466, cuando Leonardo comienza su aprendizaje con Andrea del Verrocchio, murió el escultor Donatello. A su vez, había sido maestro de Verrocchio. El pintor Paolo Uccello, que había experimentado con la perspectiva e influyó en el desarrollo de la pintura de los paisajes, ya era muy viejo. Los pintores Piero della Francesca y Fra Filippo Lippi, el escultor Luca della Robbia y el arquitecto y escritor León Battista Alberti tenían una edad aproximada de 60 años. Los artistas más famosos de la generación siguiente fueron Andrea del Verrocchio, Antonio Pallaivolo y el escultor Mino da Fiesole. La juventud de Leonardo se desarrolla en una casa de Florencia, en cuyas paredes colgaban obras de artistas y contemporáneos de Donatello, de Masaccio, cuyos frescos pues eran muy figurativos e impregnaban de emoción el joven espíritu de Leonardo. Asimismo, pues se tenían algunas obras de Lorenzo Ghiberti, ¿sí? El que construyó las Puertas del Paraíso. Esta obra con una gran complejidad compositiva, aunando el trabajo como arquitecto con todo el esmero de sus detalles. Piero della Francesca había hecho un estudio tremendamente detallado de la perspectiva. Fue el primer pintor en llevar a cabo un estudio científico de la luz. Sus trabajos, así como los tratados de Leone Battista Alberti, pues debieron haber tenido un profundo efecto en los jóvenes artistas, y en particular, pues en Leonardo, que era tremendamente observador. Había una representación que él analizó profundamente para conocer la anatomía, que es representación del desnudo de Masaccio en la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Adán pues no tenía cubierta la zona pudenda con la hoja de parra, y entonces esto crea una imagen muy expresiva de las formas humanas y tendría una gran influencia en su pintura. Estaban representados en 3 dimensiones gracias a un novedoso empleo de luces y sombras. Leonardo desarrolló después de esto pues una serie de obras donde trabajaba con luces y con sombras con profundidad, pero con el famoso esfumato, estas capas delgadas y semitransparentes de pintura que iban dando cada vez más profundidad. Leonardo, asimismo, pues se vio influido por el humanismo del Renacimiento y tuvo una gran influencia sobre él el David de Donatello, que puede ser apreciado en las pinturas más tardías de Leonardo, en particular con una gran similitud en la obra de San Juan Bautista. En aquel tiempo, pues Florencia estaba dirigida, dominada por Lorenzo de Medici y su hermano Juliano, quien fue muerto durante la conspiración de los Pazzi. Ludovico Sforza gobernaba Milán entre 1479 y 1499. A esta corte recordemos que Leonardo fue enviado como embajador de los Medici, pero también era su contemporáneo. Y es también por intermediación de los Medici que Leonardo tomó contacto con los viejos filósofos humanistas como Marsilio Ficino, ya le ando cambiando el apellido, y estaba adscrito a estas tendencias del neoplatonismo, la filosofía, el pensamiento, y también estuvo con Cristoforo Landino, autor de comentarios de obras clásicas. Giovanni Pico de la Mirandola estuvo igualmente vinculado a la corte de los Medici, y Leonardo escribiría un diario, y en este haría algunas anotaciones marginales. Los Medici me han creado. Los Medici me han destruido, como les dije al inicio del programa. El significado de este comentario todavía es motivo de controversia. La gente decía que en realidad lo habían apoyado muchísimo y no entendían a qué se refería con que lo habían destruido. Quizá a que no le dieron las mismas oportunidades en el mismo momento que Miguel Ángel pintaba la Sixtina y Rafael la Academia.
Si bien suelen citarse juntos a los tres gigantes del Renacimiento, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, cabe aclarar que no son de la misma generación. Leonardo tenía 23 años cuando nació Miguel Ángel y tenía ya 31 cuando nació Rafael. Rafael, sin embargo, murió solamente un año después que Leonardo, en 1520, por una fiebre mal atendida, porque en Florencia, pues sí tenían cuidados de la medicina más avanzada, pero todavía en el Vaticano sus doctores practicaban las famosas sangrías para extraer los malos humores del cuerpo y bueno, esto se vio verdaderamente perjudicado. Ahora bien, cuando Miguel Ángel fallece a una edad de 89 años, Leonardo llevaba ya 45 años muerto. Entonces podemos darnos cuenta que esta separación que hace la historia del arte respecto a lo que es Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael por las edades, pues no parece ser tan notoria cuando hablamos del impacto de sus obras. Leonardo vivió 67 años, Miguel Ángel 89, Rafael solo 36. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si Rafael hubiese sobrevivido, hasta dónde hubiera llegado. ¿Hubiera podido superar a sus antecesores? Si ya los había igualado, ¿qué podíamos esperar de él a tan joven edad? Sí. El Leonardo a su vez pues tuvo toda una serie de asistentes y alumnos y pues recordemos, de acuerdo con lo que se ha mencionado y con la tradición, que el alumno o aprendiz por lo regular era el que servía de modelo para el maestro y entonces Salaí le sirvió de modelo para el San Juan Bautista que Leonardo pintó entre 1513 y 1516. Se ha llegado incluso a considerar que, pues bueno, ellos tenían mucho acercamiento, pero los alumnos, muchos de ellos estaban juntos casi todo el tiempo. Giangiacomo Caprotti Daureno, llamado il Salaíno, que significa el diablillo porque era tremendo, o Salaí, fue descrito por Giorgio Vasari como un simpático y bello jovencito de cabellos finos y ensortijados, que tenía encantado a Leonardo porque era muy buen modelo y era muy bueno para representar las diversas figuras pues, de los santos que Leonardo quería pintar. El Salaí entró al servicio de Leonardo en 1490 cuando solo tenía 10 años. La relación pues no era fácil, tiempo después entró a la pubertad, a la adolescencia y pues tuvo que lidiar con un sistema de educación casi militar que tenía Leonardo y pues él hizo una lista de las faltas del jovencito, lo calificó como ladrón, mentiroso, obstinado y hasta glotón. El pequeño diablo había robado dinero y objetos de valor al menos en 5 ocasiones. Dilapidó una fortuna en ropa, se compró 25 pares de zapatos. ¿Se imaginan para un joven comprarse esto? Y sin embargo, la relación continuó por el excelente trabajo y hay numerosas imágenes. Salaí fue su oficial, sirviente y asistente durante los siguientes 30 años. Pues, ¿qué les parece, amigos? Seguimos aprendiendo mucho del gran hombre universal Leonardo da Vinci y continuamos. Queridos amigos, continuamos hablando del gran hombre universal llamado Leonardo da Vinci. Y pues bueno, para cerrar nuestro programa estaremos hablando de su vida privada. Y sí, efectivamente, hay mucho que decir de ella. Ya habíamos hablado pues un poco de sus obras, hablamos también de pues algunas amistades, de su carácter, pero él tuvo muchos amigos que gozaron reconocimiento o de mucho reconocimiento en sus respectivos campos. Tuvieron una gran influencia y muy importante en su época. Por ejemplo, Leonardo era amigo del matemático Luca Pacioli. Con él colaboró en un libro. César Borgia y Leonardo estuvo a su servicio 2 años. Lorenzo de Medici, el gran Lorenzo el Magnífico. El médico Marcantonio de la Torre. Asimismo, sin tener una relación muy cercana, pero sí se conocían, con Nicolás Maquiavelo. Algunos dicen que una amistad muy estrecha en cierto periodo de su vida.
También conoció a quien se consideraba o consideraba como su rival, que era Miguel Ángel. Entre sus amistades también se encontraban Francino Gafurio e Isabel de Este. Leonardo no pareció haber tenido relaciones verdaderamente estrechas con mujer alguna, jamás contrajo matrimonio, salvo Isabel, de quien hizo un retrato en el transcurso de un viaje que le llevó a Mantua. Este retrato parece haber sido la base para un cuadro, pero desafortunadamente al día de hoy se encuentra perdido. Fue también amigo del arquitecto Jacopo Andrea da Ferrara, hasta que éste fue asesinado. Más allá de la amistad, Leonardo guardó su vida privada en absoluto secreto. Pocas personas sabían de él. Su vida, sus capacidades extraordinarias como inventor, su excepcional belleza física, su gracia infinita, su gran fuerza y generosidad, y la formidable amplitud de su espíritu fueron descripciones que hizo Giorgio Vasari. Todo esto ha despertado una gran curiosidad por saber si era cierto o era el aprecio de Vasari quien le daba todos estos atributos o estos adjetivos calificativos. Numerosos autores han especulado sobre diferentes aspectos de la personalidad de Leonardo. Se han hecho muchos estudios, muchos análisis sobre su vida íntima. Esta tendencia que comenzó a mediados del siglo XVI y que se incrementó en el transcurso de los siglos XIX y XX, pudiéndose destacar entre los estudiosos de esta vida íntima a Sigmund Freud. Las relaciones más íntimas de Leonardo fueron con sus alumnos, con quien pasaba gran parte del tiempo. Los más conocidos, como ya los mencionamos, fue Salaí y Francesco Melzi. Melzi dejó escrito que los sentimientos de Leonardo eran prácticamente iguales para todo lo que hacía y para las personas que le rodeaban, tanto una mezcla de amor como de pasión por su quehacer y por todo lo que le intrigaba y le daba curiosidad. Después del siglo XVI, algunos han descrito estas relaciones de otro tipo, pero en realidad nunca se lo pudieron comprobar. En algunos casos, su arte dicen que tiene una presencia andrógina y que en algunos dibujos tiene demasiada atracción. Sin embargo, él fue un apasionado admirador de la naturaleza y de los animales, al grado tal que llegó a convertirse en vegetariano. Y como les mencioné la semana pasada, un pequeño detalle, él llegó a ser un gran gastrónomo. La cocina minimalista que conocemos hoy día, los chefs y en los diferentes lugares que vamos y nos ponen pequeñas porciones en platos grandes, es algo que propuso Leonardo da Vinci. Él separaba los alimentos en 5 veces al día en lugar de las grandes comilonas en las que se atragantaban los italianos, y decía que esto no era saludable porque si cocinaban un caldo, una sopa, un guisado, todo lo mezclaban en una proporción verdaderamente gigantesca en un solo plato, lo cual no permitía ni tiempos ni espacios para verdaderamente permitir al cuerpo que absorbiera los minerales, las vitaminas, las proteínas y los nutrientes de las diversas comidas, incluidas las frutas. Entonces, aquí se sabe que él, al volverse vegetariano, empezó a separar los platos y a poner pequeñas porciones para que las personas no tuvieran estos malestares impresionantes después de las comilonas. Asimismo, compró aves enjauladas. ¿Para qué?, se preguntarán, y era solamente por el placer de poderlas adquirir, exóticas y otras no tanto, y ponerlas en libertad y observar su vuelo. Fue también un excelente músico. Se sabe perfectamente que Leonardo era zurdo, lo que explicaría la utilización que hacía de la escritura especular. Un punto muy interesante es que se ha hablado de alguna manera de que cuando vemos la obra que tenemos precisamente en este fresco que mencionamos de la Última Cena, hay estudiosos del Vaticano que nos dicen que hay una composición
muy armónica, se escribía de derecha a izquierda, era la manera en la que escribía Leonardo en esta escritura especular que estaba permitida para los zurdos, y que si ponemos un pentagrama a la altura de, los codos un poquito más abajo de las figuras de la Última Cena hasta el inicio de donde están los panes, que las manos, la posición de las manos y de los panes mismos nos van a crear una sinfonía. Pero esto no es extraño, esto lo vamos a ver en diferentes composiciones. Hay un análisis visual dentro de la historia del arte que se le conoce como análisis musical, donde se colocan pentagramas en las obras y las partes importantes. Por ejemplo, una mención breve sería el manto de la Virgen de Guadalupe, que nos dicen que señala o ya nos muestra lo que es propiamente una sinfonía. ¿Sí? Entonces todo esto pues lo vamos a encontrar en la obra de Leonardo, y vamos a tener también pues un gran parecido con todo lo que era la música de la época. Dentro de sus obras, pues destaca, como ya dijimos, en la pintura. Tenemos algunos otros artistas pues que tomaron conciencia y admiraban tremendamente a Leonardo, tanto como científico como inventor, pero también como pintor. Hay algunas obras que han sido autentificadas y otras que se le atribuyen, pero pues no se sabe necesariamente si todas pertenecen a él. Son pinturas célebres, han sido copiadas e imitadas por miles de estudiantes a lo largo de la historia de la humanidad después de Leonardo. Otras han sido centro de debate, de controversia entre los especialistas, y entre las cualidades pues cabe destacar las técnicas pictóricas que se consideraban muy innovadoras para la época en la que vivía, pues él empleó un sentido de composición, el uso sutil de estos esfumados o esfumato, un conocimiento verdaderamente profundo de la anatomía humana que, como ya habíamos mencionado, pues provenía del permiso eclesiástico de poder abrir los cadáveres, diseccionarlos y estudiarlos. Los primeros libros ilustrados de anatomía real y no imaginaria se los debemos también a Leonardo. Él desarrolló además también estudios de la anatomía animal, de la botánica, de la geología. Utilizaba mucho la luz. Hay alguna anécdota que hay quienes dicen que no necesariamente es cierto, que él acudía a un pequeño valle llamado Umbría, que significa penumbra, y que era tal el nivel de nubosidad que tenían que entrecerrar los ojos. Lo que yo luego les digo a mis alumnos: hagan ojitos de rendija para apreciar las obras a mayor detalle. Y entonces que esto le permitía a él trabajar más con la perspectiva, amén de sus estudios y todo el conocimiento militar y de los usos que le daba en la arquitectura y en la ingeniería. Entonces, la luz y la perspectiva son otros de los grandes usos y aportes del gran maestro. No podemos, sin embargo, negar que ya los grandes maestros flamencos estaban interesados en estos temas. Y pues bien, amigos, ¿qué les ha parecido? Él estaba interesado en la fisonomía, reflejaba la forma de los humanos, las emociones, las expresiones gestuales. Dominaba la técnica, luz, sombra, maravilla, realidad e ingenio. Así es como podemos definir a Leonardo da Vinci, el hombre del Renacimiento, el hombre universal. Pues bien, amigos, estamos terminando. Comuníquense con nosotros. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.